Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Tafet y vamos a hablar hoy junto con el doctor Diego Feder sobre la psiconeuroinmunoendocrinología de la resiliencia, aspectos psicológicos, cognitivos, neurobiológicos, eh, genéticos, etcétera. Varios temas que hacen justamente a la psiconeuroendocrinología de la resiliencia. En primer lugar, para poder hablar de resiliencia, nos referimos al estrés. Como todos ustedes saben, el estrés es la reacción normal de todo organismo frente a un estímulo. Llamamos a esos estímulos estresores, de los cuales podemos diferenciar entre ciertos estresores de tipo eh, bioecológico y otros de tipo psicosocial. Los estresores de tipo bioecológico son aquellos que tienen que ver con el entorno natural, aquellas fuerzas de la naturaleza que suelen producir impactos de diferente intensidad, y psicosociales, por supuesto, son aquellos que tienen que ver fundamentalmente con el entorno social, el entorno en el cual interactúan las personas con otras personas. Frente a esos factores de estrés, el organismo va a responder con respuestas adaptativas mediadas fundamentalmente por la activación del sistema nervioso autónomo, en primer lugar la rama simpática del sistema nervioso autónomo, seguido de la parasimpática, y a posteriori la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, como todos ustedes saben, que está regulado por estructuras límbicas, estructuras corticales, por lo cual podemos referirnos a él como el eje corticolímbico hipotálamo hipófiso adrenal. Además de las respuestas fisiológicas, tenemos también respuestas de tipo cognitivo, emocional y conductual. Son las respuestas más elaboradas que tienen que ver justamente con estrategias de afrontamiento, de lo cual probablemente va a referirse con más detalle Diego en la siguiente presentación, y que tienen que ver justamente con respuestas, como decíamos, más sofisticadas y que hacen la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales, o como siempre me gusta aclarar, algunos seres humanos y algunos animales. En función del tipo de respuesta que podamos implementar, tendremos cierta tendencia a salir fortalecidos de esa situación adversa, lo que conocemos como resiliencia, mientras que lo contrario será la vulnerabilidad, o sea, aquellas personas que salgan con algún tipo de trauma o con algún tipo de mayor predisposición del desarrollo de, por ejemplo, trastornos de ansiedad o depresión u otro tipo de patologías, que justamente entrarán en la categoría de vulnerabilidades. Es interesante destacar que no siempre el estrés es una condición negativa. Hablamos de estrés positivo, también conocido como eustrés, o un tipo de estrés que es deseable, predecible y controlable. Es lo que por lo general llamamos desafíos, mientras que lo contrario sería estrés negativo o distrés, que es todo lo contrario, es indeseable, impredecible e incontrolable, y que por lo general es lo que llamamos amenazas. Es el tipo de estrés que vamos a ver por lo general en la práctica clínica y al que justamente se relaciona con el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión, mientras que el eustrés va a estar mucho más del lado de la resiliencia. Además mencionamos distintos tipos de respuesta frente al estrés, un tipo de respuesta activa, que se caracteriza por la percepción subjetiva de una amenaza. Se produce una reacción entonces de defensa para tratar de mantener el equilibrio o para tratar de mantener justamente la posición frente a una amenaza percibida. Se activa fundamentalmente el sistema nervioso autónomo y se producen estrategias de afrontamiento, mientras que lo contrario es un tipo de respuesta pasiva, donde hay una pérdida subjetiva del control o una percepción subjetiva de falta de control, hay una reacción de derrota, hay mayor activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, aunque ambos sistemas están activados, y va seguido del desarrollo de learned helplessness, una expresión que se traduce al castellano como de desesperanza aprendida, indefensión aprendida, desvalimiento aprendido, impotencia aprendida. Son traducciones libres que de alguna manera aluden al concepto de la sensación subjetiva de falta de ayuda, aquello que algunos autores sitúan como la antesala de la depresión y otros ya directamente lo ponen como sinónimo de depresión, sobre todo en aquellos autores que han trabajado con modelos experimentales en animales. De manera que el estrés es una condición relativamente normal en la vida de toda persona. Estamos preparados para hacer frente a un estrés agudo, en principio, frente al cual tenemos suficientes recursos. El problema es cuando los recursos empiezan a caer, y eso ocurre fundamentalmente ya sea por el impacto de un estresor agudo cuya intensidad
supera nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de afrontamiento, o ya sea por el impacto sostenido y prolongado de uno o más factores de estrés, que de alguna manera van minando los recursos y van llevándonos gradualmente a la condición que describimos antes como de desesperanza aprendida, con el posterior desarrollo de depresión. Sabemos también que tiene una importancia crucial experiencias adversas en edades tempranas de la vida, lo que se conoce como trauma infantil. No son experiencias habituales, sino experiencias por lo general que superen la capacidad de respuesta de esos chicos y que incluyen el maltrato infantil, el abuso, el abandono, el neglect, que sería el ninguneo, o sea, la negligencia maliciosa, el hecho de no darle importancia a alguien. Todo eso es percibido justamente como un tipo de vivencia traumática que puede generar un trauma, justamente, literalmente sería una herida en la memoria de largo plazo, lo cual va generando un tipo de vulnerabilidad que se puede reactivar frente a nuevas experiencias traumáticas en la edad adulta, lo cual genera un factor de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos de ansiedad y de depresión. Poniéndonos más en el tema de la resiliencia, mencionamos al estrés, hicimos ya una introducción al respecto muy breve, y vamos a situarnos fundamentalmente en el estrés crónico como factor de desesperanza aprendida. Lo contrario del estrés crónico, lo contrario de desesperanza aprendida, en el extremo opuesto, podríamos decir, sería la controlabilidad. Que como mencionamos previamente, la controlabilidad es una de las características que distingue al estrés positivo del estrés negativo. La controlabilidad se caracteriza justamente por la utilización de los recursos cognitivos, por una adecuada reevaluación cognitiva de los factores de estrés y por el desarrollo y puesta en marcha de diferentes estrategias de afrontamiento, que en sí mismo es una función cognitiva. Ahí de alguna manera estaríamos contrarrestando o evitando incluso el desarrollo de desesperanza aprendida. La controlabilidad, entonces, por lo tanto, sería una de las condiciones que nos podría llegar a predisponer, por no decir garantizar, el desarrollo de resiliencia. La resiliencia, que como vamos a ver a continuación, sería aquella condición que nos permite salir fortalecidos de la adversidad. Para algunos autores, la resiliencia sería la habilidad y la capacidad de adaptarse exitosamente al estrés, afrontando y superando situaciones adversas, manteniendo un adecuado funcionamiento psicofisiológico. De manera que una persona resiliente ha sido afectada y alcanzada por la adversidad, pero a pesar de eso continúa mostrando respuestas adaptativas. Implica cambios a nivel molecular, biológico, cognitivo, emocional y conductual, como parte de una misma respuesta adaptativa y como parte de las estrategias de afrontamiento que mencionamos previamente. La resiliencia ha sido entonces asociada a la capacidad de percibir situaciones de estrés de manera menos amenazante, promoviendo estrategias de afrontamiento más adaptativas. Como dijimos antes, echando mano justamente a nuestros recursos cognitivos, tanto los recursos propios como incluso la posibilidad de trabajar en red, trabajar en equipo con otras personas, otros referentes, otros pares con los cuales podamos afrontar de manera mucho más eficaz las situaciones de estrés. La resiliencia ha sido asociada a capacidad de afrontar situaciones adversas y también la posibilidad de salir fortalecido de las mismas. Según diferentes autores, algunos hacen hincapié justamente en esta capacidad de salir fortalecidos, otros no tanto, simplemente hacen hincapié en la capacidad de afrontar adecuadamente. A mí me gusta incluir ambos conceptos que me parece que son bastante correctos y que además me parece a mí que tienen una importancia crucial a la hora de afrontar, por ejemplo, una estrategia psicoterapéutica de personas sometidas, incluso históricamente, a situaciones de estrés. Las personas con resiliencia se caracterizan por la capacidad para desarrollar estrategias de afrontamiento de forma activa, lo cual les permite responder a desafíos a pesar de sus miedos. No es que no tienen miedo, pero a pesar de sus miedos pueden afrontar activamente las situaciones de estrés. La capacidad para evaluar adecuadamente las situaciones de estrés, lo cual les permite diferenciar situaciones de amenaza y desafíos. O sea, qué es un estrés positivo y un estrés negativo, al punto incluso de muchas veces transformar un estrés negativo en positivo, cuando las circunstancias lo permiten y los recursos también están disponibles, por supuesto. Y mayor tendencia a desarrollar emociones positivas, intentando mantener una predisposición más optimista. Esto es una tendencia, por supuesto. Todo depende del grado de estrés, de la intensidad y también de la duración. Y obviamente del tipo de
respuestas que pueda percibir la persona afectada en función de cómo se va desenvolviendo de los factores de estrés que está afrontando. Tienen mayor flexibilidad cognitiva, lo cual les permite desarrollar estrategias de afrontamiento adaptativas, mayor apertura hacia la cooperación, aceptación del apoyo social y capacidad para unirse a otras personas para luchar por el bien común y actuar en equipo. Es fundamental la posibilidad de poder armar equipos, trabajar en equipo con otras personas con un mismo fin. Y tienen por lo general una escala de valores con un alto valor puesto en el altruismo, lo cual siempre me gusta completar diciendo con un adecuado equilibrio con un sano egoísmo. O sea, se preocupan por los demás y mucho, está dentro de su escala de valores, pero además disfrutan mucho haciéndolo y lo hacen justamente por el bien propio. No se trata de personas egoístas, sino que son personas que se cuidan a sí mismos y cuidan de los demás por partes iguales. Con respecto a la vulnerabilidad, bueno, nosotros lo mencionamos antes, quería mencionar también el concepto de inoculación del estrés, porque no se trata solamente de evitar situaciones estresantes en edades tempranas de la vida, se trata de evitar ciertas situaciones estresantes, mayormente abrumadoras, aquellas frente a las cuales por lo general los chicos no tienen capacidad de respuesta, pero sí es importante que tengan contacto con situaciones de estrés de alguna manera moderadas o leves, que les permitan poner en marcha sus recursos y poder percibir que tienen manejo de sus recursos, que pueden hacer algo y que en función de lo que hagan van a tener mayor sensación de controlabilidad sobre esos factores de estrés. Eso, a eso se le llama justamente inoculación del estrés. Es como de alguna manera generar resiliencia en base a la propia experiencia desde edades tempranas de la vida. Lo cual de alguna manera se puede traducir en el desarrollo de mayor sensación de controlabilidad y mayor resiliencia, por supuesto, en la edad adulta o en etapas posteriores de la vida. Factores de vulnerabilidad también tienen que ver con, justamente, las experiencias adversas tempranas pueden generar alteraciones psiconeuroendocrinológicas, incluso a nivel estructural, como así también a nivel molecular, generando una mayor hiperactividad o hiperreactividad de la amígdala, una hipoactividad del hipocampo, y en algunos casos se ha visto que algunos pacientes que han sufrido de neglect, o sea, ese ninguneo, esa negligencia maliciosa que mencionamos antes, que demostraron tener una disminución del grosor de ciertas porciones de la corteza prefrontal. Las alteraciones de amígdala y hipocampo se traducen también en una mayor activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo cual se traduce en aumento del CRH y, por supuesto, aumento de cortisol. Existen también factores de vulnerabilidad ligados a ciertos polimorfismos genéticos. No vamos a entrar mucho en el detalle por una cuestión de tiempo, pero existen ciertos polimorfismos, pero lo que más me interesaba destacar en este punto es que las personas con estos polimorfismos, fundamentalmente el gen del transportador de serotonina o el gen del BDNF, esos polimorfismos en realidad no son determinantes, sino que son predisponentes. Son factores de predisposición que pueden llegar a generar mayor tendencia al desarrollo de ansiedad y depresión frente incluso a ciertos factores ambientales, pero de ninguna manera son determinantes. La idea sería entonces que el estrés crónico lleva a situaciones de desesperanza aprendida y es interesante poder ilustrar esto en función de lo que estamos viviendo actualmente. O sea, por lo general hablamos de eventos estresantes y entornos, en este caso un entorno claramente disruptivo, que es el que está siendo generado a punto de partida del coronavirus y la pandemia desatada. De manera que tenemos aquí un estresor bioecológico que podría ser el virus, pero en la medida en que el COVID empieza a diseminarse por todo el mundo y genera una pandemia, y esa pandemia genera a su vez cuarentenas en diferentes partes del mundo de diferente duración, estamos ante un factor de estrés psicosocial. Tenemos aquí una combinación de ambos, un estrés bioecológico y un estrés de tipo psicosocial, que es lo que estamos pasando en este momento. Esto ya lo dijimos recién. Bueno, obviamente todo el contacto que tenemos con información en diferentes partes del mundo. Bueno, este mapa ya quedó un poco viejo. O sea, esto es del principio de la pandemia. Creo que habría que actualizarlo porque actualmente los focos ya están en otro lado. Pero esto es lo que más o menos se veía a principio de la pandemia. Y este es el entorno disruptivo, por lo tanto. De manera que es interesante destacar la diferencia entre el estrés positivo y negativo, haciendo hincapié en los aspectos deseables, predecibles y controlables, justamente
en el aspecto controlable, que de alguna manera estaría en las antípodas de la desesperanza aprendida. Esto no lo mencionamos antes. Esto muy brevemente es para mencionar estructuras que van a estar involucradas. O sea, el momento en que entramos en contacto con un factor de estrés, ese factor de estrés ambiental es percibido por los órganos de los sentidos, la información llega al cerebro, hace una primera escala en el tálamo, y del tálamo pasa rápidamente a la amígdala. La amígdala inmediatamente va a poner en marcha al eje hipotálamo hipófiso adrenal, el sistema nervioso autónomo, preparándonos ya sea para la fuga o para la lucha. Las respuestas más crudas y más inmediatas que vamos a tener. Al mismo tiempo, el tálamo envía la información a diferentes tipos de cortezas, cortezas sensoriales, asociativas, cortezas de transición, y en última instancia al hipocampo, donde ahí recibe la información las variables contextuales. Y al mismo tiempo tenemos aquí, en un color un poquito más oscuro, un poquito más anaranjado, diferentes estructuras que forman parte de la corteza prefrontal. En el nivel superior, la corteza prefrontal dorsolateral, que se destaca porque es justamente donde ocurre el fenómeno de memoria de trabajo, que es donde recién ahí tendríamos el registro consciente de toda la información que estamos procesando. Todo lo otro ocurre a nivel inconsciente. De manera que a nivel molecular vamos a tener que las personas vulnerables van a tener un aumento del CRH en el hipotálamo, un aumento del cortisol, un aumento sostenido del cortisol, cosa que se ve en personas con estrés crónico y con depresión. Va a haber disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, sobre todo en hipocampo, y disminución del neuropéptido I y la dehidroepiandrosterona, que serían como antídotos naturales del CRH y del cortisol respectivamente. Mientras que las personas resilientes, todo lo contrario, tienen un aumento del BDNF fundamentalmente, aumento del neuropéptido I de la dihidroepiandrosterona y disminución, o por lo menos no hay aumento del CRH ni del cortisol, sino que se mantienen en valores normales. A nivel molecular, vamos a destacar aquí diferentes sistemas de neurotransmisión, donde figura la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Por una cuestión de tiempo me voy a referir fundamentalmente a la serotonina, y como pueden ver aquí, tenemos los núcleos del RAFE, que son los principales núcleos que producen y liberan serotonina en el cerebro, donde se destaca el núcleo del RAFE dorsal, que envía proyecciones a amígdala y a otras estructuras, y el núcleo del RAFE medial, que envía proyecciones al hipocampo, entre otras estructuras. Las proyecciones que van de los núcleos del RAFE medial al hipocampo tienen que ver fundamentalmente con la tolerancia a la adversidad. Significa que frente a estímulos adversos que vamos a percibir del medio ambiente en forma constante, permanente, con intensidad variable, estamos hablando de leves, moderados hasta severos, estas proyecciones serotoninérgicas son las que nos garantizan de alguna manera una adecuada tolerancia a la adversidad. Mientras que las proyecciones serotoninérgicas del núcleo del RAFE medial a la amígdala tienen mucho más que ver justamente con mantener cierto estado de arousal, un estado de atención y un estado de alerta, que en principio es adaptativo, pero que cuando se prolonga durante mucho tiempo, o incluso de manera exagerada, lleva a estados de ansiedad, que en principio podrían ser adaptativos, porque nos permiten justamente protegernos, defendernos y prepararnos para la lucha o para la fuga, pero que como todos sabemos, cuando pasamos ciertos extremos, ciertos límites, ya estamos entrando justamente en la patología. La falta de respuesta activa se llama pasividad. Frente a un estímulo no es aprendida, es la respuesta natural frente a estímulos adversos, repetitivos o prolongados, mediada justamente por la activación serotoninérgica de los núcleos del RAFE dorsal, que a su vez inhibe las respuestas de escape. O sea, eso sería justamente una respuesta pasiva. Dicha respuesta se puede neutralizar mediante una controlabilidad aprendida, mediada por la activación de esta región de corteza prefrontal conocida como prefrontal ventromedial. Esta región de corteza prefrontal ventromedial es la que tiene como función justamente inhibir por medio de proyecciones glutamatérgicas que a su vez estimulan a las interneuronas GABAérgicas tanto en la amígdala como en los núcleos del RAFE dorsal. Y de esa manera estaría inhibiendo justamente la respuesta de ansiedad y la respuesta pasiva, permitiéndonos justamente desarrollar la sensación de controlabilidad. Sería controlabilidad, todavía no es sensación, la sensación vendrá después cuando seamos conscientes, cuando tengamos justamente el registro consciente, como dijimos antes, cuando podamos percibir esto y elaborarlo y evaluarlo en la corteza prefrontal dorsolateral.
Eso nos permite también aumentar la predictibilidad y la controlabilidad, y como dijimos, son dos condiciones necesarias para el desarrollo del estrés positivo y también de la resiliencia, por supuesto. El estímulo adverso puede activar neuronas serotoninérgicas, como decíamos, en el núcleo RF dorsal, que estimula la amígdala y también a la área sustancia gris periacueductal y área estriada, que sea justamente donde se produce un aumento de la ansiedad y la inhibición de la respuesta activa, es decir, el aumento de respuesta pasiva. Bueno, esto ya lo mencionamos. Al detectar la controlabilidad, las neuronas prelímbicas de la corteza prefrontal ventromedial son las que justamente envían estas proyecciones, como dijimos, para inhibir tanto amígdala como corteza, como el núcleo RAFE dorsal. Y esto es lo que mencionamos antes justamente como uno de los correlatos necesarios para el desarrollo de controlabilidad. La presencia de control y no su ausencia es lo que detectan estas neuronas prelímbicas, y esto es lo que en última instancia inhiben estas estructuras que mencionábamos recién. Lo pasamos rápidamente. Y mencionamos aquí esta otra estructura, como decíamos, donde tiene que haber un adecuado equilibrio entre las neuronas eh, serotoninérgicas y los núcleos RAFE medial, que envían proyecciones al hipocampo, estimulando los receptores 5-HT1A, y es lo que justamente va a estar afectado en situaciones de depresión, mientras que en condiciones de ansiedad va a haber un aumento de la pasividad y de la ansiedad justamente por estimulación de receptores 5-HT2A y 2C en amígdala y en sustancia gris periacueductal. La vía que conecta el núcleo RAFE medial con el hipocampo promueve la resistencia al estrés crónico, desconectando eventos adversos de los procesos psicobiológicos relacionados con las conductas sociales, tanto apetitivas como aversivas, permitiendo a la persona continuar con la vida normal a pesar de las situaciones adversas que puede estar percibiendo en el medio ambiente. La depresión ocurre cuando estos mecanismos fallan. En última instancia, este sería más o menos un resumen de cómo esperamos que se comporten las proyecciones serotoninérgicas a hipocampo y amígdala, y cómo esperamos justamente que haya un aumento de actividad en corteza prefrontal ventromedial y singular anterior, inhibiendo justamente a estas otras estructuras, controlando la ansiedad, controlando las respuestas de pasividad, y un aumento de actividad en hipocampo, que es lo que nos va a permitir justamente esa percepción relacionada con la controlabilidad, con la tolerancia a estímulos adversos. En resumen, en la resiliencia esperamos encontrar justamente un aumento de actividad en hipocampo, disminución de actividad en amígdala, aumento de liberación de serotonina en núcleo RAFE medial y disminución en núcleo RAFE dorsal, y aumento también en corteza prefrontal ventromedial y prefrontal dorsolateral, que en última instancia es la corteza que utilizaremos, por ejemplo, en el contexto psicoterapéutico, donde podremos elaborar distorsiones cognitivas, donde podemos elaborar y procesar justamente creencias disfuncionales o esquemas disfuncionales, según el esquema y el modelo cognitivo, para de alguna manera controlar estructuras límbicas como la amígdala, que son las que van a estar hiperactivas en situaciones de extrema ansiedad. De manera que, bueno, futuros horizontes serían distintas investigaciones que estamos realizando actualmente y que esperamos seguir realizando, que puedan traducirse en entender mejor los factores de resiliencia y vulnerabilidad, entender las bases cognitivas y neurobiológicas de la controlabilidad y estrategias de afrontamiento para desarrollar mayor resiliencia. Todo lo cual se puede desarrollar justamente en el contexto psicoterapéutico, por ejemplo, por medio de la terapia cognitiva, con ayuda también muchas veces de estrategias farmacológicas y con estrategias también complementarias, como podría ser, por ejemplo, EMDR, que estamos utilizando actualmente bastante con muy buenos resultados. Todo lo cual, de alguna manera, podría ayudarnos a prevenir el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión en personas vulnerables e incluso a enseñar estrategias de resiliencia a todas las personas, las más vulnerables y aquellas que felizmente pueden tener mayor predisposición al desarrollo de resiliencia. Bueno, y muchas gracias hasta aquí y dejamos y le cedemos la palabra al doctor Diego Feder. Bueno, muchas gracias Gus. Buenas tardes para todos. Un gran placer
participar de este evento. Agradecemos mucho a Carlos por la invitación y nos sentimos en Tandil, ¿no, Gus? Estamos nuevamente aquí. Exactamente, la verdad es que hasta tengo la ilusión de estar respirando el aire puro de las sierras de Tandil. Tandilense. Total, sí, totalmente, totalmente, así es. Una Y la ciudad picadita, que no nos hermosa. falte la picadita, La picadita sobre todo, ¿eh? La por picadita supuesto. sobre todo, pero sin ningún lugar a dudas. Realmente hemos pasado muy, muy, muy bien cada vez que pudimos ir y un gran Así es, y muy placer agradecidos. y muy agradecidos. Así que aquí estamos presentes nuevamente el agradecimiento y las felicitaciones a Carlos por la organización de este evento tan lindo, importante. Y bueno, justamente para seguir con esta actividad y a partir de lo que Gustavo tan claramente expuso y fue desarrollando, yo voy en estos minutos, eh, justamente abordar aspectos psicosociales y aspectos psicoterapéuticos ligados con la resiliencia principalmente, ¿no? Ligados con una temática que nos toca muy, muy, muy claramente en este momento, en esta situación de pandemia que todos estamos atravesando y que justamente requiere de parte nuestra la activación de múltiples estrategias de afrontamiento y de aprendizaje fundamentalmente para que en lo cotidiano nuestra calidad de vida pueda seguir siendo o teniendo al menos un nivel óptimo, ¿sí? Y una de las primeras cuestiones que quiero mencionar es justamente la relación que hay entre un concepto que pertenece al grupo que dirige Moti Vinacar, psiquiatra argentino-israelí, muchos deben conocer, que tiene que ver con la inmunidad psíquica, el concepto de inmunidad psíquica y su relación con la resiliencia. ¿Por qué es importante incorporar este concepto? Justamente porque tenemos que destacar dos momentos en el afrontamiento de la adversidad, el momento en el cual justamente estamos frente a la situación adversa, como nos está ocurriendo en este momento, en este año 2020, cómo llegamos a esa situación de adversidad, con qué recursos llegamos y en qué situación, desde el punto de vista psicológico, nos encontramos ante esta situación y qué es lo que sucede después, ¿no? Cuando vamos afrontando esa adversidad y cuando esa adversidad ha ido cediendo, ¿sí? También, obviamente, tenemos que diferenciar cuando la adversidad es una situación concreta que comienza y finaliza y deja sus secuelas, obviamente, y cuando estamos en presencia de una situación crónica, que es justamente el caso que nos toca actualmente. Entonces, con respecto entonces a la inmunidad psíquica, lo que podemos decir precisamente es que la inmunidad psíquica depende o se relaciona con todos los procesos psíquicos necesarios para funcionar saludablemente ante la presencia de impactos disruptivos para poder enfrentar las situaciones. O sea, la condición de la inmunidad psíquica es que nos va a permitir justamente afrontar la situación de distintas maneras con los recursos que podamos tener, pero dependiendo de la inmunidad psíquica vamos a afrontar esta situación de una u otra manera. Es decir, son las condiciones previas. Y eso va a tener que ver con nuestra historia, Gustavo mencionaba, experiencias adversas que se hayan atravesado en la infancia, cómo se fueron resolviendo, con qué recursos defensivos contamos, cuál es nuestra estructura cognitiva, cuáles son los aprendizajes que hemos incorporado a lo largo del tiempo respecto de diferentes áreas que lo vamos a ver en unos minutitos. Es decir, todo el conjunto de recursos y características con las cuales nosotros, digamos,
ingresamos digamos, a este afrontamiento de la situación adversa, o sea, las condiciones previas. Hay tres características importantes que precisamente Beniacar señala en este concepto de inmunidad psíquica. La primera característica es poder reconocer el factor dañino, o sea, tener claro ante qué estamos, cuál es la situación adversa. Esto no quiere decir que podamos comprenderla en su totalidad, pero sí saber que estamos atravesando una situación adversa y poder justamente comprender cuál es el potencial daño que puede llegar a generar, ¿sí? Al menos poder reconocerlo como una situación de amenaza. El segundo punto es reconocer cuáles son mis propias reacciones frente a esa situación adversa, o sea, cómo respondo yo frente a esta situación. No es lo mismo reaccionar de un modo agresivo, reaccionar de un modo ansioso, reaccionar de un modo negador. O sea, no voy a reaccionar, la gente no reacciona obviamente de la misma manera, pero sí es importante que cada uno de nosotros sepa cómo reacciona frente a la situación y además eso lo comunique en la medida de lo posible, principalmente cuando hablamos de los vínculos. Si yo estoy en una situación muy ansiosa y si mi angustia es importante o si puedo tener la tendencia a actuar agresivamente, es muy importante que mi entorno sepa que esto me puede ocurrir, ¿sí? Porque esto va a permitir justamente el tercer punto, que es tomar individualmente las medidas adecuadas para preservarme de mis propias reacciones, ¿sí? Entonces, tres aspectos importantes de la inmunidad psíquica: reconocer el factor dañino, saber cómo reacciono y tomar las medidas adecuadas frente a esta reacción que yo tengo, ¿sí? Esto me va a permitir justamente afrontar lo que también Gustavo mencionaba recién, que es la incertidumbre o la falta de control. La incertidumbre está ligado con la incontrolabilidad. Controlabilidad tiene que ver justamente con las respuestas de ansiedad. Cuando hablamos de resiliencia, vamos a hacer una introducción, una pequeña introducción que tiene que ver justamente con el concepto y de dónde viene. Desde la Real Academia Española, la resiliencia se define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado de situación adverso. Esta definición no es propia del campo de la salud, sino que viene del campo de la física, del campo, digamos, un campo alejado en su origen, digamos, de la utilización del término. Y recién, en el campo de la salud, y la salud mental principalmente, se incorpora a partir de la década del 80, fines de los 70, principios del 80, ¿sí? Y acá justamente nuestro recuerdo para un gran amigo que ya no está con nosotros, que muchos también de ustedes deben recordar y conocer, a Roberto Sivak, siguiendo justamente va nuestro homenaje. Que él ha sido un gran ejemplo de resiliencia precisamente por sus condiciones y lo que debió afrontar en su vida, en su historia de vida. Y él nos justamente ilustraba que este término se incorporaba aproximadamente hace 40 años al campo de la salud, a partir de observar las diferentes reacciones que los integrantes de un mismo grupo social desarrollaron luego de haber atravesado experiencias de vida adversas. ¿Qué significa esto? Que la resiliencia se puede identificar a posteriori, o al menos los estudios en resiliencia y las investigaciones en resiliencia empezaron a hacerse a partir de los efectos. Cuando identificaban que en determinadas poblaciones había grupos de personas que, habiendo todos atravesado situaciones adversas, tenían a posteriori un desarrollo de la calidad de vida bastante adecuado, mientras que otros grupos tenían secuelas importantes o desarrollaban secuelas importantes frente a esas mismas situaciones adversas, se empezó a estudiar cuáles eran las características
que permitían que este grupo de personas pudiesen actuar de una manera más constructiva, digamos. Y en este aspecto, digamos, hay varios términos que también Gustavo mencionaba. Digamos, hay autores que señalan que la resiliencia tiene que ver con el logro de determinados resultados, el logro de la posibilidad de seguir desarrollando ciertos aspectos de nuestras vidas después de haber atravesado una situación difícil, mientras que otros, o sea, enfocan más en el resultado concreto, mientras que otras personas, otros grupos de autores que se dedican a investigar en resiliencia, hace más hincapié en el concepto de proceso resiliente, o sea, todas las estrategias de afrontamiento que uno va emprendiendo independientemente del resultado final. Yo puedo tener un resultado final de mayor o menor calidad de vida, pero lo importante es justamente todo ese proceso que voy desarrollando. Y lo que caracteriza a una persona resiliente, de una persona que está, digamos, más en una tendencia vulnerable, es esa capacidad de generar nuevos procesos. Y en este punto salimos un poco de la definición del diccionario de la Real Academia Española, porque si solamente es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, estado de situación adversas, esta definición nos queda un poco corta, porque la resiliencia implica un proceso de aprendizaje y de transformación. O sea, no somos las mismas personas después de haber atravesado situaciones adversas. Realmente esas situaciones nos llevan a desarrollar aprendizajes y cambios muy significativos en diferentes aspectos de nuestras vidas, que no basta esta definición de adaptarnos, porque adaptarnos es un concepto bastante relativo en este sentido. ¿Sí? Entonces, por eso quería también hacer esta aclaración. En el caso de la salud, cuando mencionamos resiliencia, hablamos de un cambio, de un proceso de transformación. Entonces, como decíamos, algunos autores sostienen que es el fenómeno a través del cual se alcanzan relativamente buenos resultados luego de atravesar experiencias adversas, pero para otros no es una mera resistencia a la adversidad, sino que hace referencia a la capacidad de crecer, desarrollarnos, transformarnos a partir de atravesar situaciones adversas en contextos difíciles. ¿Sí? Entonces, volviendo a mencionar a Sivak, Roberto, esto implicaría un plus, un cambio que permite crecer, mejorar, que permite incorporar lo que debimos atravesar como un componente en nuestra historia de vida que nos permitió, a partir de ese proceso, aprender nuevas opciones. ¿Sí? Este es un sentido más constructivo del concepto de resiliencia. Pero entender esto no significa, bajo ningún punto de vista, y acá tenemos que poner la atención sobre el concepto trillado de resiliencia, que cuando se menciona la necesidad de la resiliencia, se habla en cierto sentido de, bueno, de afrontar las situaciones sin hacernos problemas o de una manera con total fortaleza o ponerle el pecho, ¿sí? Que muchos medios incluso en la actualidad desarrollan el concepto de resiliencia de esta manera. Tenemos que ser muy claros en que resiliencia no significa invulnerabilidad, no significa no haber sufrido, no significa no experimentar dolor, no significa no experimentar emociones y experiencias realmente difíciles y que no desearíamos que nadie atravesara, ¿no? Entonces, el punto principal acá es entender que la persona resiliente, si bien construye un proceso de aprendizaje, si bien incorpora nuevos recursos, si bien la calidad de vida en ciertos aspectos se ve fortalecida luego de una adversidad, esa persona tiene muy claro lo que debió atravesar, lo que sufrió, lo que le costó atravesar esa situación, el costo precisamente, y lo que debió hacer para salir de la misma. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto muy importante para tener en cuenta. Y estos distintos autores que mencionamos
algunos haciendo hincapié en los resultados finales y otros en los procesos, también mencionan cuáles son los componentes que en general ubicamos en personas resilientes. Uno de los primeros aspectos es justamente lo que acabo de mencionar, la claridad, la conciencia de realidad y del proceso que debimos atravesar en esta transformación. ¿Sí? El contacto con la realidad es un factor central. Así como en la inmunidad psíquica es tener claridad respecto de la adversidad que estamos afrontando, en la resiliencia es tener claridad del proceso de aprendizaje que hemos desarrollado. ¿Sí? Este es un aspecto importante. Otro de los componentes es la búsqueda de soluciones creativas. La búsqueda de soluciones creativas también es otro aspecto importante, porque allí donde parece que no hay alternativas para afrontar, aparecen respuestas en los lugares menos imaginados, ¿sí? Entonces, la creatividad, la posibilidad de generar nuevas respuestas, aunque en un primer momento parezcan que carecen de sentido, siempre van a ser parte y van a formar parte de un proceso resiliente. ¿Sí? El tercer componente es el componente central de la teoría de Viktor Frankl, de la logoterapia, la búsqueda de sentido o significado que nosotros otorgamos a las acciones emprendidas. A esa creatividad que mencionábamos recién le damos un significado. Tiene sentido, las nuevas acciones empiezan a tener un sentido. Y el significado que nosotros otorgamos es central para que nosotros nos podamos motivar a sostener esas respuestas creativas allí donde parece que la amenaza nos deja sin demasiados recursos. ¿Sí? Entonces el significado que otorgamos a las acciones es muy importante. Y ese significado muchas veces está ligado a las condiciones actuales y a las condiciones futuras. Por ejemplo, yo puedo estar en este momento acompañando de mejor manera a mi familia, a mis afectos, sosteniéndolos en esta situación de incertidumbre o en esta situación de angustia, incluso a los pacientes, ¿sí? Y eso se desarrolla de una manera, digamos, horizontal, o sea, en este momento, ¿sí? En aquí y ahora. Y todo lo que yo haga para acompañar tiene justamente sentido y motivación justamente cuando para mí esa acción es una acción importante y puede generar un buen resultado. Pero también cuando el significado está dirigido hacia el futuro, yo lo que estoy proyectando es, por ejemplo, mejorar determinadas condiciones a partir de lo que nos está pasando en este momento para que la calidad de vida en futuras generaciones pueda ser mejor de la que tenemos nosotros. ¿Sí? O sea, ¿qué aprendemos en estas circunstancias? ¿Qué nuevas acciones estamos emprendiendo para que podamos dejar cierto legado a quienes nos van a seguir en el futuro? ¿Sí? Entonces, eso también es importante, el significado. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con un concepto de Edith Grothberg que se refiere a las narrativas, a los componentes cognitivos, a las creencias que nosotros desarrollamos a partir de las situaciones de adversidad. Y esas narrativas justamente tienen lugar o se refieren o están ligadas con posibilidades de considerarnos a nosotros personas que podemos aprender nuevas herramientas y nuevos recursos, considerarnos personas importantes en la comunidad en la que nosotros pertenecemos, narrativas que implican la posibilidad de justamente de aprender y de acompañar a quienes nos rodean, o sea, poder construir narrativas que nos pongan en marcha y que nos lleven a situaciones, acciones concretas. ¿Sí? Otro de los componentes centrales de la resiliencia tiene que ver con lo que uno de los autores, que es Werner, eh, menciona como vínculo de reconocimiento. O sea, vínculo de reconocimiento tiene que ver con
observar que las personas que han tenido respuestas resilientes frente a la adversidad, en general, han siempre podido identificar personas, ¿sí? En general han sido adultos, o sea, personas referentes significativos que los han acompañado, que los han reconocido, que los han de algún modo valorado. Y ese vínculo de reconocimiento es central a la hora de justamente poder construir salidas creativas, darle significado, construir buenas narrativas. O sea, el vínculo de reconocimiento es fundamental. Por eso es que cuando hablamos de psicoterapia, la relación terapéutica muchas veces se transforma en el eje y la posibilidad del cambio, porque es un vínculo de reconocimiento y además se relaciona con un concepto que es el último componente que mencionamos en esta diapositiva, que es el concepto de tutor resiliente de Boris Cyrulnik. El concepto de tutor resiliente tiene que ver con aquella posibilidad que nos brinda motivación y nos brinda justamente ese acompañamiento para que nosotros nos vayamos afrontando la adversidad con confianza y con apoyo. Un tutor, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, en agricultura, cuando estamos hablando de sembrar alguna huerta, alguna plantita que fácilmente puede ser dañada por las inclemencias del tiempo, el tutor lo que actúa es de guía para el crecimiento, de apoyo y sostén para el crecimiento. En el caso del tutor resiliente, es aquella guía que permite que una persona en una situación vulnerable se vaya aferrando y vaya saliendo de esa situación. Y no es solamente una persona quien puede, digamos, generar esa posibilidad. El concepto de tutor resiliente puede ser el terapeuta en la condición de la psicoterapia o en el contexto de una psicoterapia, pero también puede ser una mascota. En la actualidad, justamente en esta situación de pandemia, uno de los fenómenos que se han visto claramente, y me incluyo en estas acciones, es la adopción de mascotas. Mucha gente se ha volcado a adoptar mascotas. ¿Por qué? Porque al estar en casa y al estar, por ejemplo, con chicos y demás, la posibilidad de una mascota ha dado muchas posibilidades, valga la redundancia, de afrontamiento, y han sido o se constituyen en muchos casos de tutor resiliente. ¿Sí? Entonces, a veces es una mascota, a veces es un ideal, a veces es un proyecto altruista, otras veces tiene que ver con dejar cierto legado a los hijos o a determinadas generaciones futuras. O sea, el tutor es aquel elemento que se constituye en guía que pueda llevar adelante nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes que nosotros encontramos en las personas resilientes. ¿Sí? Y cómo esos componentes nosotros los podemos ir promocionando, ¿no? O sea, nosotros tenemos por un lado el impacto de la adversidad, cómo impacta en nuestra vida la adversidad y cómo se promociona la resiliencia. Y en este sentido hay varias opciones para promocionar la resiliencia. Una de ellas es la psicoterapia, una de ellas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta estos elementos que constituyen parte de la resiliencia, ¿existe una psicoterapia de la resiliencia? ¿Podemos identificar un modelo puntualmente que trabaje sobre todos estos componentes? Claramente no existe un modelo en especial, un modelo específico que actúe o que se constituya como la psicoterapia de la resiliencia, sino que cada uno de estos factores, cada uno de los factores o componentes, tenemos que trabajarlos precisamente de manera, digamos, completa. Es decir, de manera integral, perdón.
y la psicoterapia se constituye en un espacio de trabajo de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, como para ir haciendo un cierre de esta parte de la presentación, nosotros ante la presencia de una situación adversa vamos a tener reacciones. El impacto de la adversidad no va a ser en una sola área de nuestras vidas, sino que va a ser multidimensional y va a tener justamente un impacto en una dimensión que es la dimensión biológica. Claramente sabemos cómo la pandemia influye en nuestro peso, muchas personas con aumento de peso, muchas personas con descenso, las dificultades y la alteración en el sueño, en los ritmos circadianos, ¿sí? O sea, claramente la dimensión biológica se ve muy afectada. La psicoterapia tiene que actuar sobre esta dimensión generando factores, digamos, que permitan ir compensando los desequilibrios que se producen a través, por ejemplo, de estrategias de psicoeducación. También la adversidad impacta sobre la dimensión cognitiva, impacta sobre nuestras valoraciones y las creencias que nosotros desarrollamos acerca de lo que nos está pasando y de lo que podemos hacer. Por eso precisamente la psicoterapia tiene que trabajar en esta dimensión, en los recursos defensivos, en la estructura de personalidad, en los esquemas y creencias que justamente vamos activando a partir de la adversidad para construir salidas justamente más favorables que permitan el afrontamiento. También tenemos una dimensión que está ligada con las emociones y los vínculos. La adversidad, y en este caso las estrategias que tienen que ver con con el aislamiento físico, hace que mucha gente tenga que compartir mucho tiempo en casa y mucha gente queda aislada por otro lado. Entonces, el impacto en los vínculos es muy claro. La psicoterapia tiene que trabajar sobre el impacto y el efecto, generando estrategias que permitan moderar los conflictos y, por otro lado, generar posibilidades de acercamiento a través de los recursos tecnológicos. Mucha gente, por ejemplo, en la actualidad ha podido a través de una pantalla profundizar más los vínculos, contrariamente a lo que se podía esperar en muchas circunstancias, que esto implicaba cerrarse a la posibilidad de contactarse y digamos, percibir de modo mucho más negativo el hecho de estar solos en el domicilio, ¿no? O sea, en muchos casos la tecnología permitió profundizar vínculos y no solamente postergarlos o enfriarlos. Después tenemos una dimensión social y ecológica, o sea, la adversidad, la resiliencia, y esto es importante tenerlo claro, no tiene solamente que ver con lo individual. También hay una resiliencia colectiva, una resiliencia social, o sea, qué podemos aprender como sociedad, cómo impacta la situación adversa y cómo podemos aprender justamente estrategias de solidaridad, de altruismo y de cambio del medio ecológico en el cual nos situamos para afrontar lo que nos está sucediendo, ¿sí? Y esto está muy relacionado con las políticas gubernamentales, con las políticas sanitarias y con los cambios que esto va generando también, o van a generar a futuro en los próximos años, el impacto que esta pandemia va a tener a futuro. Una última dimensión, y no por eso menos importante, tiene que ver con la dimensión existencial. O sea, la adversidad impacta precisamente sobre aquellos aspectos que mencionábamos de Viktor Frankl, con la voluntad de sentido, con el significado y con precisamente con los valores que nos acompañan en las motivaciones en la vida. O sea, cuando estamos frente a una amenaza, la dimensión existencial obviamente se ve afectada. Y la psicoterapia también tiene que trabajar generando sentido para la búsqueda creativa de soluciones y la búsqueda del tutor resiliente que mencionábamos de Boris Cyrulnik.
todas estas posibilidades que la psicoterapia puede trabajar en concepto de resiliencia, obviamente dependen y tienen como eje central la relación terapéutica. Y si nosotros podemos tener una buena convergencia de cada una de las dimensiones de esta situación de adversidad, vamos a generar una situación nueva de resiliencia y una condición de inmunidad psíquica más fortalecida para las próximas situaciones adversas. Como ven en esta diapositiva, la resiliencia y la inmunidad psíquica se desarrollan y se instalan sobre la adversidad o a partir de ella, pero no la borran. Fíjense que detrás de la resiliencia y la inmunidad se siguen asomando los vestigios y aquellas consecuencias de la adversidad atravesada. ¿Sí? Con esto, bueno, cierro mi parte, nos quedan un par de minutitos para intercambiar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Abrimos para si queremos hacer alguna consulta, comentario. Abrimos, nos quedan 5 minutitos. Queremos compartir impresiones a través del chat. Me parece que ya están por la picadita. Está por la picadita, sí, Yo creo que sí. de Cagnoli. Entretenidos La por la picadita, picadita. sí. Y como esto, estamos virtualmente en Tandil, me imagino que ya debe haber empezado a disfrutar de los sabores regionales. Así es. O de la feria artesanal también de la plaza, ¿no? Puede ser también. ¿Cómo? O de la feria artesanal, justamente. Plaza Feria también, por artesanal que está en la supuesto. plaza, también muy lindo lugar, por supuesto. Bien, nos quedan 2 minutos. A ver si... muy bien, acá nos dicen que en el chat tenemos saludos y nos agradecen por la charla. Les Bueno, agradecemos mucho los comentarios. agradecemos la invitación nuevamente. Agradecemos, Carlos, obviamente. muchas Ujú. gracias por estar Y nuevamente. esta es, y hablando precisamente de resiliencia, esta posibilidad que Carlos generó es una respuesta creativa, una respuesta que tiene un claro significado, que tiene una impronta fuerte para aprovechar los recursos que tenemos y construir posibilidades nuevas, ¿no? Porque allí donde se vio Exactamente. afectada toda la organización de todos los eventos, a través de la tecnología y aprendiendo a utilizar la tecnología, pudimos generar estas posibilidades para seguir encontrándonos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, fantástico, estamos recibiendo saludos, agradecemos mucho y espero que hayan podido disfrutar como lo hemos hecho nosotros Ujú. este espacio Así y es. bueno, les deseamos que tengan muy linda jornada y sigamos disfrutando de las restantes actividades.